apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó de Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ahí antes de seguir leyendo el versículo 23, un texto que siempre tenemos que tener presente cuando vamos a evangelizar, es que dice en Romanos 5:12, así como el pecado entró por un hombre, y así la muerte, hablando de Adán, dice, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces no somos pecadores hasta que hicimos pecado, nuestra naturaleza es pecadora. Para eso vino el Hijo de Dios. También por un hombre, Jesucristo, vino la salvación, vino la vida. Gloria a Dios. En el versículo 23 continúa diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo y de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos,
También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es aquel hombre terrenal? Así como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Bueno, aquí está hablando de la composición del cuerpo. Es importante aquí conocer que la palabra muerte en la Biblia, ya lo hemos estudiado en la iglesia, se escribe maut y se escribe necros. Entonces, es muy interesante e importante distinguir la muerte espiritual de la muerte física. Entonces, lo primero que empieza diciendo en este capítulo Pablo es que nos recuerda las cosas que él ha enseñado por medio de su evangelio. Ahora debemos de tomar en cuenta, recuerden que las epístolas no fueron escritas en el orden en que aparecen en nuestras escrituras, en la Biblia, así como la compramos. Están en orden de tamaño. Entonces, Romanos es la más grande y luego sigue Corintios, por tamaño, no por fecha de inscripción. Entonces debemos de tener eso presente, y para cuando está esta carta que escribe Pablo a los Corintios, entonces ellos le hacen muchas preguntas. Es una iglesia que tiene una peculiaridad, que son gente adinerada, que vive en una situación cómoda. Gloria a Dios, es el contraste de Gálatas, que es una gente pobre y que ellos no viven tan cómodos como los corintios. Los corintios tenían muchísimas cosas ahí de corrupción, por comodidades. La perversidad sexual ha existido siempre y en Corintios eso abundaba también. Entonces ellos están pues muy conscientes de eso que está pasando allí. Hoy justamente estaba viendo y le estaba platicando a mi esposa un testimonio de una persona que dice que él era muy soberbio, con mucho dinero, muy egoísta, le gusta ser el centro de atención,
su esposa y sus hijos cristianos, pero él no. Y él decía, no vayas a la iglesia, lo único a lo que vas a la iglesia, esto es una historia en Estados Unidos, lo único a lo que vas a la iglesia es a que te roben el dinero y que te hagan perder el tiempo. Y entonces ella decía, no, no hables así, no digas eso. Él le dio una, no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero afectó todo su sistema nervioso. Y entonces dice él que mover su cuerpo hasta parpadear le dolía mucho. Entonces él un día dice que aún así estando enfermo, fue a ver una propiedad que quería vender. Y discúlpenme, sí, la entrevista fue en Estados Unidos, pero esto sucedió en Canadá. Y entonces él se fue a su propiedad que iba a vender, llegó en su camioneta, y entonces le dice que se empezó a sentir muy mal, que sentía que todo el cuerpo le ardía como si tuviera lumbre. Y entonces vio las pastillas contra el dolor y se las tomó, así, se las aventó casi todas, y entonces dice que se recostó. Dice, pero en un rato me levanté y ya no sentía ningún dolor, me sentía nuevo, me sentía como si no me hubiera pasado nada. Y entonces dice que se bajó de su camioneta y que caminó y que dijo, no, pues me siento súper bien. Y luego dice que volvió a su camioneta y que estaba una persona arriba. Y que le así como, ¿qué hace esa persona allá arriba? Y además allá acostado. Y entonces fue y vio que era él. Y él así como que, ¿qué? Y entonces él se angustió porque dijo, me morí. Y sí, se había muerto. Entonces él dice que entró al famoso túnel. Y entonces fue en ese túnel, llegó a la luz y salió de la luz. Y dice, llega a un lugar muy bonito donde todo tiene vida. Dice, existen colores que ni te imaginas y todo tiene vida allí. Dice, el pasto, el verde del pasto que está en el cielo es muy distinto. Y dice que volteó hacia un lugar donde se veía muy árido, ahí están en el cielo, y había un hoyo en el piso. Y entonces caminó hacia donde estaba el hoyo y dice que se veía lumbre hacia abajo, dice, se veía fuego. Y dice que se oyó como que se abrieron las rejas, así que rechinaban de que no se han abierto. Dice, y salió, dice, ni Hollywood podría ser una bestia tan fea como lo que vi. Dice, pero lo que más me aterrorizó fue que me llamó por mi nombre y me dijo que venía por mí. Dice, yo me quedé pasmado. Y entonces él empezó a subir, por ese hoyo empezó a subir. Dice, y sus ojos eran lumbre y era un cuerpo, era un monstruo. Dice, se oían gritos dentro de su cuerpo. Dice, y él venía por mí. Dice, yo estaba pasmado del miedo. Y entonces dice que salió. Dice, olía a muerte, olía muy feo, olía muy feo. Dice, y pues, evidentemente él iba a disfrutar, destrozarme, se veía que venía contra mí. Dice, y entonces yo clamé. Dice, cuando yo estuve en la camioneta antes de tomarme las pastillas, dice, yo volteé al cielo y levanté mis manos en mi dolor y le dije, Señor, te pido por favor que me ayudes. Y dice, clamé a Dios. Dice, y aquí otra vez volteé hacia donde estaba la luz y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Te prometo caminar contigo, ayúdame. Y dice, y en eso vi 3 estrellas muy brillantes que se acercaban muy, muy rápidamente. Dice, sentía yo el humor, el hedor, el aliento de la bestia que estaba aquí ya para lanzarme al hoyo. Dice, de hecho sentí como que me hería la espalda. Dice, pero llegaron las estrellas y eran 3 ángeles. Dice, y entonces ellos lanzaron una luz que lo hizo que se escondiera otra vez en el hoyo. Dice, y entonces yo prometí caminar con el Señor. Dice, y vi al Señor allí. Dice, yo vi al Señor y lo vi a ver a los ojos. Y él con su mirada me decía, te amo, te perdono. Dice, y entonces él pidió el libro de donde estaba mi vida, el libro de la vida mía. Dice, y el ángel lo sacó y se lo dio. Y me dice, pues todo era malo. Dice, yo pensé que en toda mi vida había hecho cosas buenas. Dice, no, dice, tenía más letras, un menú de restaurante que había hecho. Dice, me sentía muy mal, avergonzado.
dice, de todas las cosas que había hecho mal, de todo lo sucio que había hecho. Dice, y entonces el Señor me volvió a ver con misericordia. Dice, y entonces yo le dije, Señor, permíteme arreglar eso, cambiar eso, y que entonces ya no sea un ángel el que te dé, sino 3 ángeles y una grúa para darte todo lo que pueda hacer. Y entonces el Señor lo regresó, pero dice que él vio a su esposa y a sus hijos orando por él. Entonces regresó, vivió, por eso es que él platica ese testimonio, y dice, pude ver desde el cielo el infierno. Dice, sin haber recibido a Cristo, las oraciones de mi esposa, de mi hijo y de una iglesia, dice, hicieron efecto. Y el Señor me dio la oportunidad de vivir para recibirle y para poder caminar. Entonces, gloria a Dios, porque tiene que ver con este capítulo 15, porque cuando ya nos encontramos con la muerte, mucha gente tiene temor de la muerte. Aún hay cristianos que tienen temor de la muerte, pero hay muchos textos que dicen que mejor estar en la presencia de Dios que estar aquí. Y lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, si no he cumplido el propósito por el cual tú me diste vida, pues permíteme terminar la obra que me enviaste. Y si ya está terminada la obra, entonces decirle, Señor, pues quiero ir a tu presencia. Quiero estar allí donde hay paz, donde hay amor, donde hay tranquilidad. Gloria a Dios. Y entonces el Señor muestra amor y el Señor siempre tiene un tiempo para todos. Mucha gente recibe a Cristo cuando está al borde de la muerte. Ahorita hay en este año en muchos países muerte. La muerte está merodeando por todo el mundo y nosotros debemos de estar más conscientes de Dios. No debemos de también de provocar de, no, a mí que yo estoy con Dios y a mí no me pasa nada y no uso cubrebocas porque Dios me protege. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los demás, ser prudentes y conscientes de lo que está pasando y tener también mucha responsabilidad. Dios es fiel. Y bueno, aquí si lo vamos llevando como lo hemos estado estudiando, paralelo a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces vamos a leer citas que hablan de lo que Jesús habló respecto a la muerte. ¿Alguien de los que está conectado le viene a la mente algo de lo que el Señor dijo sobre este capítulo? Sobre yo soy la resurrección y la vida, el nacer de nuevo, el del no morir en pecados, como dice aquí, algo así que les venga a la mente, sin que lo lean, que digan, sí me viene esto a la mente. El Señor habló esto sobre la vida. El Señor habló esto sobre darnos vida nueva. Algo. Alguien que quiera aportar algo antes de que lo empecemos a leer. Pues en Juan Jesús dice que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Ajá. Al Padre, no es por Él. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿No se acuerdan de Marta y María? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo él. ¿Sí se acuerdan que dice eso? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer textos. Vamos a leer en Lucas 24, versículo 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. Vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 22 para tener un contexto. Lucas 24. También algunas mujeres de nuestros grupos no nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo.
¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzaron por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios que él de su boca les dio una explicación a, a, a las personas para decirles, así estaba escrito. Muchos judíos hoy en día no creen eso. Por cierto, hoy estaba viendo el tráiler de una película, no sé si alguien ya lo vio, que se llama El León de Judá. Son caricaturas de las nuevas y por lo que vi en el tráiler, un borreguito y dice, no, yo soy el león de la tribu de Judá. Y el borreguito hace, ¡ah! Y un rato antes me dice, yo soy el león de la tribu de Judá. ¡Ah! Y hacen así. Y por lo que entendí en los cortos es el borreguito va a ser sacrificado porque se acerca la Pascua. Y todos los animales se dan cuenta de que se llevan al borreguito y que va a ser ofrecido. Y al final no lo matan. Quien muere es Jesús en la cruz. Y hasta los animales se quedan de, wow, eso hizo por los humanos. Él murió, ocupó el lugar del borreguito para salvar a los humanos. Se ve que está interesante la película. Se llama El León de la Tribu de Judá. Pueden buscar el tráiler ahí en internet. Está, no sé si va a salir en el cine o lo van a vender en las películas, en las tiendas cristianas, en las librerías cristianas, pero está interesante. Gloria a Dios. Vamos a leer otro texto. Jesús resucitó. Algo que es muy, muy interesante. ¿Por qué creemos en esto? Esto que estamos leyendo, este libro que es la Biblia y que la seguimos leyendo, esto se fue escribiendo por testimonios y testificaron muchas personas que vieron a Jesús resucitado. Muchas personas lo vieron que se levantó, muchas personas hablaron con él ya resucitado y muchas personas lo vieron ascender al cielo en una nube. Gloria a Dios. Entonces, Dios es bueno, Dios es fiel. Y bueno, está ese testimonio, está escrito allí. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cita. Juan 2, del 21 al 22. Juan 2, 21 y 22. Pero el templo al que bueno, lo leo desde el 19, dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es el templo también, pero también a nosotros nos promete ser templos y que el agua de vida va a salir del templo, que es Él, y del agua de vida también de nosotros va a salir. Gloria a Dios. Y Dios es fiel. Aquí la otra vez les decía que si podíamos leer un texto, que es Juan 6:35, y me llama mucho la atención este texto. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, no van a tener hambre, dice, pero tampoco van a tener sed. Entonces, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es esa fuente de vida. Pero también está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura en el capítulo que sigue, que es el 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando de un nuevo nacimiento. Háblale a las demás personas de mí. Más templos, más tabernáculos. Y esa agua va a fluir para vida eterna. Gloria a Dios. Dios es fiel y Dios nos ha dado ese regalo que nos lo ha dado por gracia. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos ya empezaron a usar ese regalo, pero lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar de gracia y hablarle a los demás de cuánto nos ama Dios. Nunca debemos de avergonzarnos de Él.
él dijo, al que me niegue yo lo negaré también delante de mi Padre. Entonces, bueno, gloria a Dios, Dios es fiel, y como dice Pablo ahí en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros lo creemos y caminamos en él, verdaderamente es poder de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer otra cita. Recuerden que vamos paralelos a los evangelios. Mateo 28, 16 y 17. Mateo 28. ...16 y 17. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. El 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, y el Señor sigue con nosotros. Él vive aquí. Somos el tabernáculo, somos ese templo que leímos hace rato en Juan, y Él vive aquí. Gloria a Dios. Él no se va a salir de allí. Dios es fiel. Dios es verdadero. Gloria al Señor. En Marcos 16, 14 también habla de lo mismo. Habla de lo mismo, que se conoce esto como la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué señales serán? No se oye. Si quieren, abran su micrófono. Es que aquí ya, mis lentes ya no se ven bien, miren. Se ve todo borroso. Entonces ya no alcanzo a ver. ¿Pero qué dice? ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios. Ajá. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Amén. Sí, ¿qué más van a hacer, hermano? Aunque bebieren cosa mortífera, nada les pasará. Amén. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, pues todo eso el Señor nos lo prometió. Recordemos que aquí dice que las lenguas son como señal, y estas señales seguirán a los que creen. Y en 1 Corintios 14 también vimos que esta señal, las lenguas son como señal, dice. Entonces, las lenguas como señal son una cosa, es para todos. Tristemente, en muchas iglesias enseñan que necesitamos hacer muchos méritos, orar mucho, portarme muy bien. Y chance, si agarro de buenas al Señor, tal vez me regale el que pueda orar en lenguas. Entonces ven las lenguas como un premio. Y eso no es verdad. Las lenguas no son un premio, son una necesidad para poder estar en comunión con Dios y hacer la voluntad de Dios, con el respaldo de Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios, Dios es fiel. Vamos a ver otra cita. Lucas 24, 34 al 43. Lucas 24, desde el 34. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó.
¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, le preguntaron, ¿tienen aquí algo que les preguntó, ¿tienen algo aquí que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Gloria a Dios. Les quiero comentar algo. Y alguien que de verdad diga, yo quiero orar por eso. Una familia que queremos mucho, que son muy buenos evangelistas. Los visitó un familiar y se quedó ese familiar. Ese familiar se dedica a la santería. Ese familiar está todo tatuado con la Santa Muerte. Hablamos con él y él así, y yo sentía que no tenía que llevarlo a recibir a Cristo, sino que él de veras tuviera un arrepentimiento. Día después nos hicieron saber que sí, ya recibió a Cristo, sí quiso. Pero esto ya pasó hace unos meses y apenas hace unos días la vecina de estos hermanos les hizo saber que no, este familiar de ustedes sigue haciendo brujería y yo le pago por hacer la brujería. Entonces ellos han tenido sueños, situaciones oscuras que ha habido allí. Entonces yo le pido a alguien de los que está ahorita conectados aquí, que de todo corazón diga, yo quiero orar por esa situación, por esta familia, que sean liberados de este familiar, y que si este familiar no tiene un arrepentimiento verdadero, el Señor lo quite de su vida para siempre. Que no les cause ningún daño y que esta familia pueda verdaderamente caminar en el amor de Dios. Ellos no guardan ningún rencor ni nada, pero que no les esté dando lata esta persona haciéndoles brujería. Gloria a Dios. Espero que alguien sí levante la mano y que no se queden todos viendo así de saber quién, pero yo no. Gloria a Dios. Voy a recorrer a ver quiénes están, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, ya estoy, ahora sí los estoy recorriendo a todos. Es más, les voy a ir diciendo. Luis, Mina, Pedro, Sarayeli, Laura, Emiliano, Waldo, Leti Villafuerte, Nadia. Bere. Bere. Hola, Bere. Abran sus cámaras de Leti y de Bere para verlas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un momento en lenguas. Quien tenga en su corazón, que abra su micrófono y que ore. Gloria a Dios.
Bendito Padre Celestial, tú eres, Señor, quien pesa los corazones. Señor, y en esta hora, Dios, clamamos a ti, Señor, para que seas tú redarguyendo, Dios, en el corazón de esta persona, Señor, que te ha recibido, Dios. Tú hablabas, Señor, a la gente, a los discípulos por parábolas, Dios, porque decía en tu palabra que no fuera a ser que alguien entendiera y pudiera recibir, Señor, tu salvación. Y este hombre lo ha hecho, Señor. Pero bendito Dios, tú conoces todas las cosas, Señor, y Señor, si no hay un arrepentimiento verdadero en él, Señor, te pido que seas tú apartándolo, Dios, de esta familia, Señor, que no sea piedra de tropiezo para que ellos puedan seguir caminando contigo, Señor, para que ellos puedan seguir evangelizando a la gente, Señor, que tú ya tienes escrita en el libro de la vida, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú con ellos, que sea la protección de tus ángeles alrededor de esta familia, Señor, que cuides a sus hijos, Dios, que cuides de esta pareja, Señor, de este matrimonio. Bendito Padre Celestial, y aun que alejes, Dios, toda obra del enemigo que haya hecho esta persona en contra de ellos mientras estuvo con ellos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que seas tú redarguyéndolo y poniendo un arrepentimiento verdadero en él, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, tú eres misericordioso, Señor, y tu palabra es para todos. Dios, tú no haces acepción de personas, Señor, pero tú conoces, Señor, su corazón, tú conoces su alma, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que si él no ha tenido un arrepentimiento verdadero, Señor, y él sigue haciendo lo malo, Dios, delante de tus ojos, Señor, apártalo, Dios. Señor, redargúyelo, Padre, y no permitas que él siga haciendo daño, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos en tus manos, Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, volviendo al tema respecto a lo que dice en 1 Corintios 15, también, bueno, Jesús está diciendo, llamó a uno de sus discípulos y le dijo, Señor, solo deja que vaya y entierre a mi padre. Esto es, cuando mi papá se muera, entonces te voy a seguir. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo espero, ¿alguien sabe a qué se refiere allí? ¿No? Amén, así es. Así es. Eso es algo como lo del testimonio de este señor. Estaba muerto espiritualmente. La salvación es personal. Aquí estuvieron orando por ellos, por él, su esposa y sus hijos, y una iglesia que respaldaba esta oración, y pidiendo por la vida de él, por el alma de él. Entonces, Dios escuchó la oración y entonces le dio una oportunidad. Él estaba muerto espiritualmente. Debe ser terrible, terrible ir al infierno. Mucha gente que no cree ni siquiera en la existencia de Dios, debe ser terrible ir al infierno. Y es un lugar real. Entonces, bueno, gloria a Dios. Dios es fiel y lo que nos dice Luis es verdad, es una muerte espiritual. Y Dios está pidiendo, aquí le está diciendo a él, deja que los que están muertos espiritualmente, deja que los mouts entierren a los mouts, a los que están muertos espiritualmente. Él le dice, deja solo que vaya y entierre a mi papá, deja que cuando mi papá Necros se muera físicamente, entonces yo te sigo, no, sígueme ahorita. Entonces, gloria a Dios, nos encontramos muchas veces en nuestra casa con que nos enamoramos del Señor, nos empiezan a hablar, lo creemos, y en la casa es una familia que es muy católica, y entonces, hoy ahora me voy a confrontar tal vez a mis papás o a toda la familia.
y bueno, llega un momento en que el Señor les va respaldando, pero también hay personas que empiezan a usar lentes oscuros, gabardinas con cuellos hasta acá y así, porque se mantienen en la secreta, ¿no? Que no sepan que soy cristiano. Y entonces se mantienen escondidos secretamente y no saben que son cristianos. Debemos de dar testimonio y ser valientes. Gloria a Dios. Conocemos casos de personas que, por decir que son cristianos, han corrido de su casa. Yo tengo un amigo y puedo decir que sí es mi amigo, Marcos García. Cuando él en su casa le dijo a su papá, papá, soy cristiano, y le quiso hablar, su papá lo corrió con lo que traía puesto. Vete de mi casa. Ya han pasado muchos años, él ya se casó, ya tiene hijas, una de sus hijas ya se casó, ya tiene nietos, y él dice que no sabe si su papá sigue vivo o no, pero su papá lo corrió por ser cristiano. Y Dios nos da victoria. Dios no nos deja que seamos avergonzados. Entonces, bueno, gloria a Dios. Debemos de ser valientes y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces debemos de caminar en las cosas que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. Pues de tarea estaría bueno eso para la próxima semana. ¿Cuál es la cita? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Dios. Eso va a ser de tarea. Otra tarea, más textos. Si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Estás muerto, necesitas nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es la cita? ¿Cuál es la cita? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no por voluntad de carne ni de sangre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y él mismo vino y habitó entre nosotros. Ahí está el cumplimiento de esa palabra del Evangelio de Juan. Somos el templo de Dios. Él es el templo y él nos ha dado esa potestad también. Otra cita. Se acercan Marta y María. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. ¿Qué más habla Jesús respecto a la resurrección? Ay, me quiero acordar de esta cita. Y es el versículo 1, pero no me acuerdo del capítulo de Lucas. ¿Cómo dice la cita? Dice... Muchos no verán la muerte. Muchos no se van a morir. Dice, de los que están aquí, muchos no van a conocer la muerte sin que antes esto acontezca. Así dice, muchos no van a ver la muerte sin que antes esto acontezca. Y así en este orden, ¿qué personaje de la Biblia fue arrebatado al cielo vivo, sin que haya conocido la muerte, y Dios tuvo un muy buen testimonio de él? En el orden que se lo estoy dando. ¿Qué personaje de la Biblia fue arrebatado al cielo y se transfiguró con Jesús en el monte de la transfiguración? Él no conoció la muerte, pero de acuerdo a lo que dice en Apocalipsis, dice que lo van a matar porque es uno de los dos testigos. Y entonces lo van a matar. Y el tercero, ¿qué personaje de la Biblia sí se murió y fue arrebatado al cielo? Y también dice que es uno de los dos testigos que van a venir a mandar plagas y fuego del cielo. Entonces, uno no conoció la muerte, uno tampoco, pero sí se va a morir, y el otro sí se murió.
Y si pueden hacer un comentario de lo que ustedes crean, de, bueno, yo creo que este es figura de esto, yo creo que este es figura de esto, y este es figura de esto. ¿Sí? Gloria a Dios. Ok. Entonces, nuestra hermana Mina nos va a despedir con una oración y nos vemos en la velada de oración en un momentito. Bendito Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la palabra que has dejado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Haznos hacedores de tu palabra y que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la vida de mi pastor, gracias por la vida de toda mi congregación, de los que se conectaron, de los que no también, de los que la verán más tarde, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, nos has cuidado y nos has guardado. Gracias por Cristo Jesús. Amén.